Hola hermanas, Dios les bendiga. Pues hoy vamos a estar aquí hablando un poco más de la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo, tres versículos aquí en el Salmo 41, el 1, 2 y 3. Amén. Este capítulo se titula Oración pidiendo salud. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Amén. Entonces queda mucho con los tiempos que estamos viviendo, pidiendo salud. Dice aquí, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurados los que piensan en los que están afligidos en este momento, amén, de pandemia. Y bueno, también recordarles que nos pueden mandar ahí su foto de su desayuno. Yo aquí ahorita tengo un té de limón, amén. Si usted está comiendo huevitos, si está comiendo lo que sea, nos lo puede mandar. Acabamos de abrir una página de Instagram, entonces ya nos puede buscar en Instagram como Hijas del Rey _CCBN. Amén. Entonces ahí nos puede buscar, darnos seguir en la página de Instagram. Y pues bueno, vamos a dejarlas en un momentito más con la pastora y la hermana Juanita. Mediten en esta palabra, pidan por los que están afligidos, intercedan por los enfermos de COVID, por todas las peticiones que hacemos en la tarde también, amén. Tenemos algunas peticiones más en este momento que vamos a estar orando por ellas posteriormente, así es que en los comentarios de este video de Facebook, mándenos y déjenos ahí sus comentarios, amén. Y bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Buenos días, queridas mujeres, hijas del Rey, qué bueno que estás aquí en este jueves. Este es el día que el Señor nos ha dado para disfrutarlo en Él, para adorarle, para agradecerle y para recibir de Él una hermosa palabra, un bello mensaje para ti y para mí, que va a traer esa frescura a nuestra alma, a nuestro corazón. Y quiero decirte que la palabra de Dios siempre nos va a dar ese ánimo. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta, pero es una grande bendición. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos esas hijas del Rey. Así que el tema de hoy es algo también pues que llega a nuestro corazón, porque es el riesgo de sufrir, y vamos a estar viendo algunos puntos y algunos versículos. Así que hay que preparar tu Biblia, amén, que es tu espada. Hay que preparar un cuaderno, un lápiz y estar listas. Así que ve buscando ahí en tu casa, en Primera de Corintios, en el capítulo 13, que es ese capítulo que nos habla del amor. Así que ya estamos listas, y quiero presentarte también a la pastora Juanita, que ella está trabajando en la misión allá del Sembrador en Cerro Prieto y en Agua Azul. ¿Quieres darles un saludo, Juanita? Pues que Dios les bendiga, que sean bienvenidas, que muchas gracias por conectarse y estarnos escuchando, para así juntas pues alimentarnos de la palabra, porque siempre tiene una instrucción para nosotros.
pues bienvenidas. No olviden enviar su petición y pues estar atentas al mensaje que hoy tiene para nosotras. Amén. Y queremos enviarles un saludo también a las pastoras que no están, Lupita Soria y la hermana Cheli, que la próxima semana con la ayuda de Dios nos estarán acompañando, igual nuestra hermana Betty, nuestra hermana Annalise, que próximamente estará otra vez también aquí con nosotras, las extrañamos. Así que vámonos por favor con el riesgo de sufrir. Y quiero por favor que nos acompañes a ver ahí en 1 Corintios 13 del 4 al 7 nos dice las escrituras: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Vámonos al siguiente versículo. En el 5, por favor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ahí es donde decimos, ay Señor, eso de que todo lo soporto, pero qué importante es que nosotras como mujeres, a través de las situaciones que vamos pasando, de los problemas, de las inseguridades, llámese también alguna desgracia, algún peligro, es importante que tú y yo ahí nos podamos agarrar de esa mano de Dios. Y sabes que tómate de la mano de Dios, agárrate y aférrate de esas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Así que vamos a ver el punto número 1, Pastora Juanita, y ya habla de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que nos pueden traer nuestras decisiones? Porque estamos hablando del tema, el riesgo de sufrir. Es cuando nosotras queremos hacer todo sola, y como yo luego les digo ahí en la casa, cuando yo le quiero menear a la tole, ¿verdad? Sola, y no me toca a mí. Pero vamos a ver acerca de mis decisiones y vamos a tocar ese punto acerca de la incomprensión del amor verdadero. ¿Qué pasa ahí? Basado ahí en 1 Corintios 13:1, donde nos dice ahí que si no tengo amor, nada soy, y vengo a ser como un metal que solamente hace mucho ruido, que solamente resuena. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos decirles nosotras aquí a nuestras hermanas, a nuestras amigas, cuando no podemos comprender ese verdadero amor, que no conocemos a Dios, que no conocemos a Jesús, que no conocemos al Señor, porque la palabra nos dice que Dios es amor? Ahí, ¿qué riesgos yo estoy corriendo? Cuando nosotras no conocemos, la palabra dice que el que no ama, pues no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si yo desconozco qué es el amor, voy a tomar malas decisiones, voy a ir en una dirección equivocada. Yo como mujer, imagínese usted, mujer y joven, con esa juventud que nos caracteriza. Bueno, todas lo vivimos cuando fuimos jóvenes, tomábamos decisiones y creímos que eso era lo correcto, y muchas veces no es así. Tomar una mala decisión desde el punto de vista que no conocemos a Dios, seguramente que vamos a ir en una dirección equivocada. No tenemos una definición correcta del amor, no sabemos qué es el amor, y cuando estamos en ese tiempo de que ya queremos buscar a alguien para nuestra vida, qué importante es saber, porque es una decisión que va a afectar nuestro futuro. Vamos a buscar al padre de nuestros hijos, vamos a buscar con quién formar una familia, vamos a decidir nosotros quién va a ser el padre de nuestra descendencia futura para siempre. Es una decisión muy importante y que no deberíamos de tomar a la ligera. Pues muchas gracias Juanita por esta palabra, y me estaba recordando yo también ahí en Proverbios, Juanita, donde nos dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es cuando no conoces a Dios, tú es como atínale, ¿no?
Vamos a correr ese riesgo de ¿qué? De sufrir. De hecho, va a venir el sufrimiento. El sufrimiento viene. Sí, de hecho el sufrimiento viene, pero es un sufrimiento, como decíamos, ¿no? Y que lo vas a pasar sola sin Dios, porque no estamos exentas de sufrir. Ajá. No estamos exentas del dolor, de las adversidades. Pero sin Dios. Qué difícil. Ahora, en este tiempo, cuando se carece del significado del amor, muchas veces la chica se puede preguntar, ¿de verdad estoy enamorada? Cuando ni siquiera puede saber qué es el amor. El verdadero amor. El verdadero amor. ¿Por qué? Porque es muy confuso. ¿Puede confundirse? Y aquí precisamente en este versículo aquí de Primera de Corintios en el 13, nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando del amor ágape. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él nos da ese amor ágape, ese amor de Él. Y no estamos hablando de un amor eros, ahí en capítulo 13 de Corintios, no estamos hablando de un amor filial, que es el amor por los amigos, ni un amor estorge, que es el amor por la familia. Aquí se está hablando del amor ágape, del amor de Dios. Muchos pueden conocer el amor eros y van por ese camino del amor eros. Otros pueden conocer el amigo de los amigos, tú me amas, eres mi amigo, tú me das, yo te doy, y está muy limitado, esos amores están muy limitados. El amor estorge, que es del amor de la familia, pues qué bueno que podamos ver por nuestra familia, por el interés de la familia, pero ¿qué pasa con las demás personas? Porque el mandamiento de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo, y el prójimo puede ser un familiar, el prójimo puede ser el esposo, pero el prójimo nos está hablando también de aquellos que puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro patrón de trabajo, otra persona aún de la que nos encontramos en la calle, a la cual no conocemos, no tenemos una relación, pero el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que tengamos cuidado de los demás. Así que muchas veces corremos y no se corre siempre el riesgo de sufrir, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios. Y no quiero decir, pongan atención, no quiero decir que cuando conocemos a Dios no hay ese riesgo. Vamos a sufrir porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vámonos al siguiente punto, querida Juanita. ¿Y qué pasa ahí cuando hay solamente esos intereses egoístas? Ahí también va a venir sufrimiento cuando hay esos intereses egoístas. Y estábamos meditando ahí, mi querida hermana, mi querida hija del rey, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, en el versículo 3, Juanita, que nos habla ahí acerca de un matrimonio que eran Abigail y Naamán. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que ella sufrió en ese matrimonio? ¿Por qué ella sufrió? ¿Qué pasó? La Biblia nos habla, y ya hemos hablado aquí ya de Naamán, y nos dice que no era un esposo bueno. Entonces, ¿qué nos dices ahí, Juanita? Estábamos comentando, porque la Biblia no nos dice mucho al respecto. La Biblia nos presenta la historia de Abigail y Nabal, como es de que ella era hermosa, inteligente, de buen entendimiento, dice la palabra. En cambio, tenía un esposo que no correspondía, no era como que para que a ella estuviera con él. Era un matrimonio desigual, pero pues tenemos que tener en cuenta que así eran las cosas. El padre es el que daba en casamiento a la hija. Pudo ser así que hubo ese acuerdo de que los padres dieran a Abigail con ese hombre perverso, pero mire que ella nunca dejó de confiar en Dios. Ese es el lado positivo. El lado negativo pues es el sufrimiento que ella tuvo por esa unión, por estar unida a Naamán. La Biblia nos dice el significado del nombre de Naamán,
Y es algo ajá, fuerte, es nos dice que significa tonto su ajá, nombre, insensato, en insensato, otro. pero también nos dice pues que era, yo digo, de esas personas pocas pulgas. Y yo puedo ver a Abigail como la bella y la bestia ahí. Sí, sí, la palabra nos comenta que era perverso, que era duro. Dice que nadie podía hablar con él. Dicen los muchachos que venían con el rey David, no, no se puede hablar con él. Era grosero. Y Le no gustó, pagaba, si le hacían un bien como David, sí. le pagó con mal. Sí, le pagó con mal. Aparte era muy rico, pero pudiera ir por ahí la cosa que platicábamos acerca de los intereses de los padres. ¿Y qué interés tendrían los padres? ¿Por qué? Cuéntanos, Juanita, ¿cómo era Naamán? ¿Qué posición tenía él? Era muy rico, dice la palabra. Entonces, pudiera esto haber llevado a los padres a entregar a esa hermosa mujer con un marido de esa No, naturaleza. el marido de una buena posición Ujú, económica. Y no, ujú, no queremos decir que los padres de Abigail eran malos. A ujú, veces piensas, pues quiero lo mejor para mis hijos y ujú, no quiero que sufra carencias, pero eso no es todo. El área financiera no lo es todo. Así ujú. que vemos esos intereses egoístas porque dice la palabra ahí en los evangelios donde Jesús habla acerca del matrimonio y dice que a unos los daban en casamiento como en los tiempos de Noé y otros se casaban. Entonces, algunos estudiosos han dicho que Abigail, pues a ella la dieron ¿en qué? La dieron el matrimonio. Dice también ahí en Primera de Corintios, en el versículo 5 dice que el amor no busca lo suyo. Así que tengamos ese cuidado y no por un interés y sobre todo a las señoritas, ¿verdad? Y aquellas que están solteras, que son casadoras, no busques eso, no busques lo que es lo pasajero, porque el amor es para cuándo? El amor es para toda la vida. Para Es un siempre. pacto que se hace Sí, y no, sí. no lo podemos romper y tenemos que interesarnos por quién, por la persona. Por la persona, yo me acuerdo de platicando acerca de nuestra relación, de cómo iniciamos mi esposo y yo, y él por su carrera, ¿verdad?, de medicina, y yo le digo, amor, es que yo nunca pensé en un futuro cómodo por tu trabajo. No, 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 le dije, yo me enamoré de ti, yo te amé a ti, a la persona, y ya le menciono yo su nombre, a ti. Jamás fue por ningún interés. Y digo, qué hermoso es que cuando comenzamos así, cuando descubres que esa persona es la que Dios tiene para ti y cuando no hay un interés en lo que esa persona pueda tener de posesiones, llámense los bienes o por causa de un trabajo, de un título que ellos tengan. Y vemos también otra pareja que me mencionabas, Juanita, que eran Ananías y Zafira. ¿Por qué no nos cuentas de Ananías y Zafira y cómo los intereses egoístas, hasta dónde nos pueden llevar, hasta dónde nos pueden derrumbar? Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí nos deja ver la palabra, ese ejemplo de Ananías y Zafira, que los dos se dejaron llevar por la avaricia y mintieron. Eran un equipo, pero para mal. ¿Y qué pasó? Su camino fue muerte o su fin fue muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La prudencia debe de caber en alguno de los dos y no dejarse llevar por intereses materiales, menos eso. Uh-huh. Entonces vemos ahí las consecuencias ahí de Ananías y Zafiras, llegaron a un acuerdo y los llevó hasta la muerte. Esos intereses egoístas te van a separar de las personas, te van a apartar, pero vemos aquí las consecuencias hasta la muerte. ¿Qué pasa, Pastora Juanita, cuando tenemos esas expectativas falsas? ¿Viene el sufrimiento cuando hay esas expectativas falsas? Sí, claro que viene ese sufrimiento cuando tenemos falsas expectativas de una persona que no conocemos. Fíjese que tenemos a las chicas, ¿no? Que pues quieren ya casarse y
y muchas ocasiones llevadas por el ¿Y desconocimiento cuál es su del... frase favorita de ella? Ajá. ¿Qué dice? Ah, sí, la frase común, ok, vamos a Que escuchar. hemos escuchado. Ay, sí, yo lo voy a cambiar. Me ama, nos amamos, yo lo voy a cambiar. Y eso no es verdad, porque nosotras no podemos cambiar a nadie, no tenemos pues esa capacidad. Y les vamos a decir por qué, porque solamente Dios puede poner un nuevo corazón. Ujú, Solamente Dios puede limpiar el corazón, Ujú. solamente Dios puede transformar la vida de un hombre y de una mujer. claro. Así que tener esa expectativa y estar declarando, ay, pero cuando nos casemos yo lo voy a cambiar porque es que nos amamos Ay, tanto. sí, híjole, esto lleva. Y algo me decías que Ay. las mujeres no somos salvadoras. Sí, las ¿Por mujeres qué, no, Juanita? sí, A las ver. mujeres no somos salvadoras. El único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede redimir y a través del Espíritu Santo es el único que puede cambiar, es el único que puede transformar a la persona. Nosotras no, decía hace un rato mi pastora, tú lo puedes pescar, pero no lo puedes transformar y eso es completamente cierto. Nosotras como mujeres lo podemos pescar, pero no lo podemos cambiar. Y hay un proverbio que estábamos leyendo, Pastora Juanita, en Proverbios capítulo 20, ¿verdad? 20, versículo 6, donde nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pues la mujer virtuosa. Así que tenemos nosotras como mujeres, como madres, que instruir a nuestras hijas, a nuestras chicas, a nuestras jóvenes también aquí en la iglesia, y que ellas pidan a Dios ese hombre de verdad dice que quien lo hallará también, o sea, tenemos que estar listas y tenemos que ver los frutos de esa persona. ¿Qué nos recomienda, pastora, ahí en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 16 y 17, que nos habla acerca del fruto? ¿Qué es lo que nos dice? Si nos pudieras poner en la pantalla, o si ya lo tienes tú, pastora Juanita, Mateo 7, en el capítulo Lo esperamos. 16, Lo esperamos en en el la verso pantalla. 17, pero ¿qué es lo que tenemos que ver ahí en las personas? Que Jesús Sí, que- no lo dice, Jesús no Sí, lo habla, sean observadores, sí. la palabra de Dios. La palabra dice que por sus frutos nosotros vamos a conocer el árbol, por sus frutos los vamos a conocer. Ajá. Y lo tenemos en la pantalla. Dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, sí es verdad que nosotras como madres debemos de preparar a nuestras hijas en esta decisión tan importante de formar una familia. Pasa que en muchas ocasiones se nos van los años, vemos a nuestras hijas pequeñas y como que inconscientemente las vemos crecer y las vemos crecer, pero para nosotras en el interior son pequeñas y cuando nos damos cuenta ya están con la idea de casarse y ya no nos dio tiempo a darles el consejo adecuado. Ya de casadas queremos ya darles conferencias, sí, pláticas. Ya sí. cuando se casaron. Y esto no debería ser así. Debemos de nosotras prepararnos y tomar un tiempo que es cierto que nosotras como madres estamos corriendo todo el día para allá y para acá, pero sí debemos de apartar un tiempo con nuestra hija, apartarla, llevarla a tomar un cafecito, platicar a gusto, darles consejos sobre nuestra experiencia, pero también basada Siempre en la palabra, porque no es bueno, de verdad que no es bueno, y le ahorraremos a nuestra hija y a nosotras muchas lágrimas. Dolores de cabeza, dolores de corazón, pero fíjate, amada, lo que nos dice el verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y como estamos diciendo, el tema de hoy es el riesgo de sufrir. Pero imagínate tu hija sufriendo con una persona que no ama a Dios,
que no sabe acerca del verdadero amor, que es sufrimiento. Y como hemos mencionado, no significa que al casarse con un hombre de verdad, con un hombre de Dios, con un hombre temeroso de Dios, un varón íntegro, no quiere decir que no vaya a venir el sufrimiento, pero ambos, los dos van a poder doblar las rodillas, y ahí vemos a un matrimonio que ellos confían en el Señor, que hablan la palabra, que se consuelan con el Señor, que buscan la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador. O sea, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ya ahí el propósito va con, el sufrimiento va con un propósito, con el propósito de crecer, con el propósito, muchos propósitos que vamos a estar viendo, pero evitémosle esto a nuestras chiquitas. Si todavía las tenemos en casa, vamos a hablar con ellas, vamos, y si no tenemos información, hermana hermosa, vamos a buscar información, vamos a llenarnos de la palabra, vamos a leer, vamos a informarnos para poder así dar el consejo adecuado. Me acuerdo mucho de lo que les hablaba la pastora Lupita, y que ya lo mencionó cuando estaban hablando acerca de Boaz. Y ella, la pastora Lupita, ¿qué les ministraba a sus hijas, Juanita? ¿Y qué les decía? Búsquense, vamos a pedirle a Dios. Y en busca de una esposa, de un esposo, de un Boaz. ¿Cuántas cualidades? Temeroso de Dios, un hombre amable, respetuoso, que le guardó, que le dio respeto a quien, a Ruth. Pero también vemos al rey David cuando ve a Abigail, y ella va, intercede por su esposo, intercede por su casa, y le dice, y observa y ve que yo te he tenido respeto. Qué bonito, qué precioso. Eso pesa mucho cuando ese varón va a respetar a quién, a nuestras hijas, a las señoritas aquí en la iglesia. Sí. Así ya nos podemos ir a la presencia de Dios en paz. Pero no nos queremos ir tan pronto, no, queremos ver nuestra descendencia. Cuando sea el tiempo, podemos decir, ay, Señor, muchas tranquila, gracias, sí, gracias por el yerno que le diste a mi hija. Amén, sí. O podemos decir que nos diste. ¿Por qué? Porque es para tranquilidad de toda la familia. Y cuando no es así, es para intranquilidad, para incomodidad, para dolor. Es estar orando, intercediendo y ayunando, y por esa situación. Pero qué hermoso es cuando el Señor nos da a nuestras hijas ese varón que Él tiene para ellas, y que nosotras decimos, este es. Y no lo suelte, mijita, no lo suelte, agárrelo, porque de estos hombres verdaderos no hay en todos lados. Sí. Así que aprovecho, próximamente estará también aquí mi querido yerno también. Bueno, muy bien, pasemos a lo siguiente, pastora Juanita. Y estábamos hablando de un hombre, estábamos platicando tú y yo acerca de Job desde el capítulo 1. Estamos viendo a Job, este hombre, todo el sufrimiento que él pasó. Job la Biblia nos dice, si nos vamos, por favor, creo que me pasé, ¿verdad? Y estamos hablando ahorita nos vamos con Job, amadas, una disculpa. Pero vamos a ver el propósito también del sufrimiento, lo que ya tocaste también, Juanita. ¿Y qué pasa en un matrimonio donde ya llevan tiempo de casados y corren ese riesgo de que alguno de ellos es estéril y no vienen los hijos y están en búsqueda de ese bebé y no viene? Y lo podemos ver ahí en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que hay quien sufrió de esterilidad, pero en todos los casos era la mujer. Así que vamos a ver qué nos dice ahí en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué podemos decirles aquí a las mujeres? Porque nos casamos y algunos ahí sí corren este riesgo de ¿qué? De sufrir por causa de la esterilidad. ¿Qué nos dices ahí, pastora? No estamos exentos. Cuando nosotras o la mujer de Dios ha orado, ha pedido dirección de Dios para un esposo, Dios le ha provisto de ese esposo. Claro que en el caminar matrimonial
Claro que hay riesgos de sufrir y en ocasiones va a ser muy doloroso. ¿Cuánto dolor puede causar a una mujer ver que las demás familias, las demás mujeres, ahí van con sus chiquitos y ella no? Y que las ven embarazadas, ¡Ay, con su ropa tan sí! bonita y que ¡Wow! se ven tan tiernas y se ponen tan bonitas de su rostro, de su cabello, ¡Oh, más bonitas, sí! resplandecen. Sí, y ahí van familias enteras y la madre o la mujer, la esposa sufre porque no hay en su casa un niño que llore, no se siente completa con la falta de esos Un hijo a quien hijos. abrazar. Sí, ruido, algo a quien cuidar. Pues ustedes saben lo que es estar sin hijos y cuando ha llegado la bendición de esos hijitos, el antes y el después, todas que somos madres lo hemos pasado, pero imagínense la vida sin sus hijos. La vida así solo es tú y él No, solo. no podemos imaginar. Ya cuando tenemos a nuestros hijos, no podemos imaginar la vida sin hijos. Y hay ese sufrimiento. En el Antiguo claro. Testamento dicen que las miraban con desprecio, eran Sí, era mal menospreciadas. visto. Y decían, pues esa mujer algo hizo, está maldita Sí, esa mujer. sí. Y sí, muchas mujeres, o algunas mujeres más bien, corrieron ese riesgo de ese sufrimiento en el Antiguo Testamento. Y aún podemos ver en el Nuevo Testamento, Sarita, si nos pones ahí el versículo acerca de también la historia de Zacarías, de Elizabeth. Dice ahí también en Lucas 1:7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ya ambos eran ya de edad avanzada. Ese capítulo nos habla, Pastora Juanita, acerca de que eran irreprensibles, o sea, eran ellos amaban a Dios, ellos se conducían perfectamente bien y tenían un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, pero también tuvieron que atravesar ese valle de sufrimiento, pero con Dios, pero no solos. ¿Y qué diferencia? Y seguramente que ellos pedían y lloraban y estaban esperando ese hijo. La bendición de Dios. Mire, estos son 2 ejemplos. Hay varios casos en la palabra de esterilidad, pero lo que descubrimos es que en todos los casos hubo respuesta. En todos los casos, Dios envió esa bendición de esos hijos. Es ahí la diferencia de caminar con Dios, de que ese sea un matrimonio unido por Dios y bueno, se sufre, pero al final hay un final feliz en esa historia. Y el sufrimiento que es un dolor. Es un dolor ahí marcado, ahí en el corazón. Sí, sí. Igual en Vida Nueva, pues hemos visto casos donde ha habido ausencia de pequeños. Pero qué cara de las mamás ahora con sus hijitos, ya están grandes y ay, qué felicidad, una felicidad una sonrisa que no les quita a nadie. Yo recuerdo también el caso de mi hermana Carmen, mucho tiempo, muchos años estuvo sin su Iram y su ala, ¿no? Principalmente sin Iram, muchos años de su vida sin Iram. Yo recuerdo como el dolor que a ella le causaba porque no tener hijos, porque me acuerdo de alguna ocasión que se puso a comprar ropa y compró un edredoncito para cuna, se preparó. Sin embargo, el hijo no llegaba. En ese tiempo ella aún no ponía su plena confianza en Dios, creía en Dios, pero andaba como hija pródiga y se deshizo. Al tiempo, después de tener esas cosas que había comprado, se deshizo de ellas, las regaló. Pero después de, como a los 7 años, viene la bendición. Ay, qué hermoso. No hay comparación. Como a la hermana también que el médico le dice, olvídese, usted nunca va a poder tener hijos, pero podemos buscar otra alternativa. Y el médico le dice, olvídese señora, entiéndame
por favor, usted nunca va a poder tener hijos. Ay, wow. Pero dice que ella recibió una palabra de Dios, una palabra profética, y el Señor le dijo que la iban a ver rodeada de sus hijos adorando, alabando a Dios. Y en su primer embarazo ella tuvo cuates, tuvo un niño y una Qué niña. hermoso. Y después a los 7 años tuvo a una niña. Y estoy hablando de mi querida hermana Palmira, Ay, de su testimonio de ella. wow. Igual aquí, gracias a Dios, en la iglesia hay esos testimonios, Sí. no te digo de uno, hay más testimonios Sí. de mujeres pues que se les Que confiaron dijo, en usted Dios. no va a poder tener hijos, pero gracias a Dios confiaron en el Señor. Ese Ujú. fue también el caso de mi hija, pues está embarazada. Entonces, gracias a Dios, Es la Él hace diferencia, fértil a la sí, mujer, el Señor sí, abre la matriz. sí. Amén. Entonces, Así es. sí corremos ese riesgo en el matrimonio, la Ujú. pareja, de esterilidad, ya sea de él o de ella, pero Dios tiene sus propósitos. Sí, Así que sí. decía Juanita, decíamos aquí en este punto, número 2, el propósito del sufrimiento. ¿Y qué pasa? Pues seguimos hablando, ya cuando ya tenemos los hijos, a lo mejor no hubo ningún problema de esterilidad, gracias a Dios por ello, y van a querer, como la hermana Aurora, que oren por ella, Señor, que Ay, ella sí, también era estéril, claro, mi y que ya después se soltó concuña, teniendo hijos, y sí. que dice, ya quiero que oren por mí, porque ya no quiero tener hijos, ya no. Así Ya no es. quiero más, ya tengo Sí, ya es suficiente, ya suficiente. los tengo como escalerita ahí. Sí. Pero ¿qué pasa, pastora, en el caso cuando hay ese sufrimiento porque hay un hijo pródigo en casa? Bueno, ese es otro dolor y muy grande dolor porque nosotras vemos a nuestros pequeños, los cuidamos, los crecemos, les sembramos lo que como padres nosotros tenemos, les sembramos fe, les sembramos la palabra y de repente ellos deciden, ¿verdad? Deciden irse, como bien tenemos la parábola, ¿no? Del hijo pródigo. Y otros casos, cuando ellos ya toman sus propias decisiones, así como hablábamos en el inicio de la chica que se pone así como en su obstinación de casarse, también así, a veces los muchachos, híjole, su corazón se pone duro y rebelde y se van porque se van. Los padres, pero más como que la madre, que está más ligada a su corazón a los hijos, sufrimos mucho. Yo les cuento mi caso particular como testimonio, pues me duele porque pues ese es mi caso. Tengo mi primogénito que, así como se los conté, crecieron en el camino, crecieron en la iglesia, las maestras de la dominical lo vieron crecer en casa, le sembramos la palabra, iglesia, casa, pero creció y pues las malas amistades, la presión de los amigos lo hizo pues caer en cosas que no convienen y pues se alejó del camino y pues es un dolor constante que está ahí, pero la diferencia de tener a Dios es que sabemos que Dios nos escucha, sabemos que están en las manos de Dios como hijos pródigos, pero con la promesa de que ya está ahí sembrada la semilla y que un día esa semilla va a germinar en su corazón y así como el hijo pródigo va a volver en sí y va a decir, voy a volver a la casa de mi padre, ¿no? Entonces, esa es la confianza que nosotras tenemos. Y vamos al también, ejemplo. Gracias, Pastora Juanita, y por abrir tu corazón. Muchas gracias. Y vemos también en los hijos de Job, dice que él tuvo 7 hijos y 3 hijas, y dice que el mayor pues convocaba a los hermanos porque era el líder, era la cabecilla, era el primogénito, y dice que él hacía pues una fiesta, invitaba a sus hermanos, no dejaba fuera a sus hermanas, y todos estaban ahí
Y dice también la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job, dice que él ofrecía sacrificios. Y aquí vemos a un padre que amaba a sus hijos y un padre que era como ese sacerdote de su casa. Él tomaba el papel de sacerdote en su casa, Job, y ofrecía esos sacrificios a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando hay un hijo pródigo, sufrimos, y el sufrimiento trae un desgaste. Y siempre te tiene de rodillas ahí ese hijo, y eso es lo que tenemos que hacer, estar de rodillas, ir al Señor. Y era lo que Job hacía. Él ya no llegas a ese tiempo en que a lo mejor tú ya, por más de que les digas o que tú quieres darles una palabra, una disciplina, no te obedecen. Entonces ya se los dejas a Dios. Y Job decía, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y yo voy a ir con Dios. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de ofrecer ese sacrificio y de encomendárselos al Señor. Entonces no sueltes a tus hijos. Amén. No quiero decir con que ya déjaselos a Dios y tú te desentiendas. No, Job, él ofrecía cada día ese sacrificio por sus hijos, porque él decía, quizás mis hijos que pecaron y yo voy a hacer mi parte, no los voy a soltar. Y eso es en cuanto a quién, en cuanto a los hijos pródigos. Y mira nada más lo que nos dice ahí en Job, en el 1:13, que no voy a leer. Dice, y un día aconteció que sus hijas y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. ¿Y qué pasa ahí? Cuando ingieren alguna bebida alcohólica, ya sus sentidos no funcionan igual. Así que él tenía conocimiento de que sus hijos tenían ese estilo de vida, eran hijos pródigos. ¿Qué pasa también cuando viene la enfermedad, pastora? ¿Cuál es ese propósito ahí del propósito? ¿Qué es lo bueno que nosotros podemos sacar ahí? Pero cuando se pasa por ese sufrimiento de la enfermedad y de la muerte. Ahí en Lucas 8:49 nos habla acerca de la historia de Jairo, de su familia y de su hija. Qué bueno podemos nosotros sacar de esto. ¿Cuál era el propósito ahí de ese sufrimiento? Y dice ahí la palabra de Dios en Lucas 8:49, te lo leo, pastora, dice, estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En otros evangelios, pues nos da otra perspectiva ahí del asunto y nos dice que su hija estaba muy grave y que estaba a punto de morir. Pero, ¿qué podemos nosotros sacar ahí de esa enseñanza acerca de la vida de Jairo, del sufrimiento que estaban pasando de ver a una hija enferma? Yo recuerdo cuando mi hija pues estaba muy mal ella de su intestino y tuvimos que llevarla, internarla, y yo sentía que mi hija se me iba. Yo estaba agarrada de la mano de Dios, pero ver el sufrimiento de mi hija, el sufrimiento de que ella estaba enferma, pero también el sufrimiento de su padre, mi sufrimiento también ahí, y decir, Señor, aquí estoy, te deposito todo esto, ya no puedo yo con esto, Señor, ya no puedo yo con esto. ¿Qué podemos sacar también ahí de la historia de Jairo y de su esposa y su hija? Bueno, claro que nosotros como matrimonios no sabemos lo que viene, qué puede pasar en nuestro día a día. La noticia de una enfermedad, la noticia a lo mejor de un accidente, llegan así de repente y nosotros pues como que no estamos preparados para este dolor acerca de por ejemplo, de la muerte de un hijo, de la enfermedad de un hijo. Entonces, esto nos trae también crecimiento. ¿Por qué? Porque nos acerca a Dios, acrecenta nuestra fe, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Y nos lleva a buscar a Dios. Sí. Porque yo veo a Jairo, su hija estaba enferma,
Yo no sé si antes corrió a los médicos, pero lo que sí me dicen las escrituras, los evangelios, es que él corrió a Jesús. Ujú, Y no le ujú, importó que ujú. estuviera multitud, que hubiese tanta gente ahí escuchándolo, y él fue y se Ujú. postró delante de Jesús Exactamente. y le habló todo acerca de su hija y lo que estaba aconteciendo en casa, y le dijo, te invito a mi casa. Cuando vemos a un hijo que está en esa situación y no conocemos de Dios, nosotros decimos, yo le rindo la vida al Señor, Sí. yo voy con Él, me han dicho que Él todo lo puede. Y desde ahí, cuando alguien te da esa buena noticia de que con Dios todo es posible, entonces siembran ahí la palabra, Sí, hay una sí, semilla de fe y sí. vas en busca de Él, no por el interés de que sea sana, vas porque ya hay esa fe y porque Claro, tú ya creíste ya en Él. claro. Entonces dice que Él corrió a Jesús y Él se postró. Y Sí. Jesús vio la sinceridad y vio la necesidad de Jairo, y él va a la casa de él, aunque ocurre otro incidente donde se le presenta otra mujer también Sí, otro con caso. ese sufrimiento, también por causa de Sí. la enfermedad, Sí, la mujer de flujo de sangre, Sí. y Jesús se detiene y la sana y está esperando Jairo, o sea, como es, yo llegué primero a la fila, te me vas, mujer, te vas a la fila porque yo Sí. llegué primero, pero el propósito, ¿cuál era ahí? De que su fe Así. se incrementara, Sí. de que su fe creciera. ¿Por qué? Porque él vio cómo esa mujer al instante fue sana. Así Y por eso es. Jairo no le reclamó. ¿Por qué? Porque él vio la sanidad y que Jesús lo hizo así Ujú. al instante. Y eso incrementó más esa fe. ¿De quién? De Jairo. Sí, Y sí. después Jesús va a la casa de Jairo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Sí. Y alguien más As- alguien antes de que entre Jesús a la casa de él y que van en camino, le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Pero Jesús todavía le da una palabra, y Jairo, es como que Jesús también le dice, Jairo, ¿no acabas de ver lo que pasó con esta mujer? Sí. Que fue sanada inmediatamente. Espérate, tranquilo. Y Ujú. todavía Jesús lo anima y él no cree, o sea, él no, su fe no decae cuando le llegan a dar esa mala Ujú. noticia y que le dicen, olvídate, tu hija ya Ujú, murió. ujú. No, él está bien plantado. Ujú. Así que el propósito del sufrimiento también es que nosotros estemos bien cimentados en la Sí. palabra de Dios, O en las promesas cimentarnos. de Dios, y Ujú. que Jesús está con nosotros, Ujú. porque Jesús iba con Jairo. Ujú. Maravilla. Que Jesús está en todos los Ay, tiempos sí. con nosotros. No te Sí. dejaré, no te desampararé, contigo estaré. Y es que ahí se siembra, por ejemplo, en este caso, Jairo es testigo de un milagro, la gente que estaba ahí es testigo de un milagro, pero sobre todo, yo digo, después Jairo pudo contarle a su hija y sembrarle esa semilla, ¿y qué creen que pudo haber pasado con su hija? Ya sembrada la Ya semilla. sembrada ya la semilla y llegan y la gente, ay, el falso sufrimiento. Eso Ajá. me molesta, ¿verdad? Porque realmente Sí. los que estaban sufriendo eran ¿quiénes? La familia, sus Ujú. padres, tal vez los abuelos, los familiares. Ujú. Pero en aquel tiempo se tenían que contratar lloronas, quien estuviera ahí llorando por el duelo de alguien. Sí, Pero vemos ahí que Jesús ve realmente ahí en esos corazones sufridos, esos claro. corazones quebrantados por el dolor. Ujú, Y el Señor ujú. nos dice en Isaías 61 que Él vino a vendar a esos corazones quebrantados, a esos corazones es. dolidos, llenos de ese sufrimiento. Y entonces vemos que Jesús solamente llama a unos discípulos y les dice, solamente ustedes van a entrar, a los que siempre llevaban, ¿no? A esos que Sí. Él llevaba. Y vemos ahí que entra y el Señor Jesús le habla a esa niña y esa niña es levantada, y ahí ahora sí que ahí se pararon de sufrir, ahí sí pararon de ese sufrimiento. Sí. Y el Señor que les dice, ahora denle de comer. Ujú. Yo ya hice mi parte, ustedes Sí, encárguense de sí. su hija, De la discípulenla, recuperación. aliméntenle no solo en el cuerpo, sino el Sí, alma, sí, abracen a su hija. sí. Y vemos ahí el propósito del sufrimiento, mi querida amiga, mi querida compañera, hija del Rey, es que nuestra fe crezca. Ujú. Es confiar en Jesús, y a pesar de que te vuelvan a traer una mala noticia, tú estás plantada en las buenas nuevas, en las buenas Ujú. noticias, ¿sí? Y aún cuando sí llega a haber fallecimiento, alguna vez escuché a un pastor decir, bueno, pero Dios sanó, ¿o qué creen? ¿Que ahorita está en la presencia de Dios enfermo? O sea, que no sane como nosotros lo esperamos, no quiere decir que no haya sanado.
si el chico, el hijo, se fue a la presencia de Dios, no va a llegar allá enfermo, va a llegar sano. Muy bien, entonces nos quedó claro este punto Ujú. acerca del propósito del sufrimiento y rápidamente, porque ya cuánto llevamos de tiempo, Sarita, vamos a hablar acerca de la quiebra financiera. ¿Qué Ujú. pasa cuando viene ese sufrimiento en una familia que lo ha tenido todo? Y vemos aquí en el caso de Job, en el capítulo 1, nos dice cuántas yuntas de bueyes tenía, cuántos camellos, Era muy rico. todas las Ujú. propiedades que él tenía, los hijos, una familia, gracias a Dios, Ujú. numerosa. Pero ¿qué pasa cuando pierde todo? Primero empezaron a llegarle ahí los siervos, empezamos a ver ahí a los siervos que ellos dicen, uy, vinieron una banda Uno tras otro. y se llevó todo y mataron Sí. a todos los siervos y pierden todo. Aquí lo Ujú. resumimos porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa cuando viene ese sufrimiento por causa de las finanzas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? Sí, aquí vemos a ese varón tan lleno de Dios, tan temeroso de Dios, pero no tan cercano como podemos ver en a lo largo de la lectura, que él conocía a Dios, amaba a Dios, pero viene Ese quebranto. ese quebranto total, porque pues solamente él quedó y su esposa. Y solamente Dios sabe, Pastora Juanita, cuánto tiempo logró él hacer su riqueza, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, porque a veces vemos a la gente bien acomodada, la gente rica, la gente millonaria, y pensamos que tienen una maquinita como para hacer dinero y no es así. Sí. La verdad, todo aquel que es rico, todo aquel que tiene finanza, hay gente que se ha esforzado para tener esa riqueza, claro. Hay gente muy trabajadora, quizás hay alguien que ha hecho su fortuna no de la manera correcta, pero sí hay gente como Job que trabajaron duramente. ¿Y qué pasa cuando viene ese quiebre, verdad? Y él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Vemos también por otro lado, Juanita, ya nos estamos yendo rapidito, nos estamos acelerando, pero vemos a la mujer de flujo de sangre. ¿Qué es lo que nos dice ahí en Lucas 8:43, Sarita? Si nos lo puedes poner, Lucas 8:43, cuando viene esa quiebra financiera en la vida de esta mujer, nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Ella ya fue a Jesús y ya estaba toda quebrantada de su cuerpo, pero también en quiebra financiera. Sí, lo que pudo haber gastado a lo largo de 12 años. Entonces, ¿cuál fue el propósito también? Acercarse a Dios, conocer a Dios, como en el caso de Job, que esa frase tan maravillosa de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para Job valió la pena. Ese fue como el antes y después de Job, porque antes conocía a Dios de una manera y después de todo su quebrantamiento ya conocía a Dios o conoció a Dios de otra manera, más profunda. Así también en el caso de la mujer de flujo de sangre, ella oyó hablar de Dios, a lo mejor lo conocía de una manera, pero después de la sanidad, nada es lo mismo. Nada es lo mismo. Y vemos ya después en la historia de esta mujer de flujo de sangre que queda al instante sanada. Imagínate con esas hemorragias, toda la pérdida de sangre, pero la pérdida de energía, la pérdida de valorarse ella también y de que la gente la menospreciaba y aléjate, porque era inmunda. Pero vemos a una mujer ya sanada, una mujer con ganas de trabajar, pues ahora sí que iba a tener todas esas fuerzas para volver a poder no sobrevivir, para vivir de una manera digna, para vivir de una manera digna. Vemos también en el último capítulo 42 acerca del libro de Job y nos habla que Dios le dio todo, le dio aún cuántas veces más, 10 veces más de lo que tenía, Job, le dio las hijas más hermosas que había en aquel entonces sobre la tierra. Y dice que Dios lo prosperó, la familia venía, le daba bienes también, le daba joyas, le pusieron un anillo también a Job.
Entonces vemos aquí que el beneficio aquí también de Sí. ese sufrimiento fue eso, lo que tú mencionabas, de que él tuvo ese encuentro con Dios, un Ujú. encuentro con Dios, porque a veces decimos, no, yo ya soy cristiano, yo ya conozco a Dios, etcétera, etcétera, pero no hemos ido a esa profundidad, no lo conocemos, no lo hemos visto así, No, tal vez como, sí. como Job que decía, se me quitó el velo, Señor, mas ahora Ujú. mis ojos te ven, estoy viendo de veras quién eres tú, estaba viendo esos atributos de Dios, le Sí. cayó el 20 a Nació, Job. es como ahora, ¿no? Nació de nuevo. Tuvo Ah. un encuentro personal con Dios. Y ver también los beneficios de ese sufrimiento es que Dios siempre también estuvo con Job y que Dios Ujú. cerró la boca de quien, la boca del enemigo que venía a Ujú. decirle, ay Señor, pues es que tú le has puesto un cerco a Job, tú lo Ujú. has rodeado, tiene tu protección, mira, tiene una esposa hermosa, yo creo que era hermosa, Ujú. hermosa, muy Si hermosa, tenía la hijas esposa de hermosas, Job. pues tenía. Y luego dice, uy, Ajá. tiene hijos, su primogénito y los otros 6 hermanos, todos los bienes que tiene y se los has guardado porque en aquel tiempo era peligroso tener tantos bienes porque podían llegar los bandidos, pero Ujú. dice, pero tú lo has cercado, tú lo has favorecido, a Ujú. ver, pruébalo. Y luego ya el Señor le dio permiso al enemigo ahí para que hiciera y deshiciera y después le dice, ay, sí, pero ahora carne, tócale su carne, a ver, a ver. Y Pero viene la entonces enfermedad. vemos aquí que también Dios le cerró la boca al diablo, Así Dios le es. cerró la boca al enemigo. Ahora, si un día que hablemos ya solamente de Job y de todo ese sufrimiento que él pasó, pero vemos a sus 3 amigos ahí de Job y vemos que a través de todo este sufrimiento que él pasó y de ese propósito del sufrimiento, vemos ahí que él se pudo mostrar un verdadero amigo. En las etapas del sufrimiento, ahí se ve realmente quién está contigo, Ujú. ahí conoces quiénes son tus amigos Ujú. y vemos que él se mostró amigo, como nos dice Ujú. ahí en Proverbios que ha de mostrarse amigo y Dios le dice, pues vas a orar por ellos, pero también les dice a sus amigos y va a orar por ustedes. Ustedes no son tan buenos amigos, pero él va a orar por ustedes. Así que tú y yo también tenemos que aprovechar, ¿verdad?, esos tiempos y conocer más a Dios. El sufrimiento nos puede llevar o nos podemos alejar de Dios y decir, ya no quiero nada porque ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Y ya no quiero nada contigo. Pero también el sufrimiento que nos puede acercar ¿a quién? A El Dios. sufrimiento nos puede acercar a ¿Qué es el Dios. propósito El de Dios? sufrimiento también, ahí en la número 8, Chayita, si nos puedes poner allí el versículo en la diapositiva número 8, ahí nos habla en Hebreos 5:8. ¿Qué enseñanza me deja a mí el sufrimiento? ¿Qué me aporta a mi vida? Ujú. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que la buena parte que el Señor Jesús ahí que sacó del sufrimiento fue la obediencia. Cuando estaba allí en el Getsemaní, ahí ya estaba ya ese sufrimiento desde que lo entregó Judas, etcétera, todos lo dejaron, todos lo abandonaron, pero Jesús aprendió la obediencia. Y vamos a ver también, ¿quieres comentar algo? Por favor, pastor, adelante. Pues que vamos a confiar en Dios y si nosotras, y si usted, querida hermosa hermana, a lo mejor está en esa etapa de tal vez de lo que hemos mencionado o de aún todavía no tener ese varón cercano a Dios, ese varón que usted anhela, no se desanime, no se desanime. Vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando y Dios a su tiempo va a dar resultado, le va a dar la estrategia para que ese varón haga equipo con usted y juntos caminar, porque hemos visto a lo largo de esta enseñanza tan bonita que el sufrimiento, que si nosotros caminamos con Dios, sí va a haber cosas, pero es mucho mejor pasarlas con Dios que sin Dios. Vamos a Sí. pasar, por favor, a la número 9. Tenemos unos versículos y con estos vamos a culminar. Dice en Primera de Pedro, anótala. Primero de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo vamos a parafrasear, ¿sí, Pastora Juanita? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol, aquí en 1 de Pedro 2:20? Que vamos a pasar, no vamos a estar exentos del sufrimiento, vamos a atravesar el sufrimiento. Quizás vas a ser abofeteada, ¿sí? Y te vas a aguantar y lo vas a soportar ese sufrimiento porque no hay de otra. Pero dice aquí, más si haciendo lo bueno, más si siendo obediente, más si eres una mujer que camina con Dios, eres una mujer de Dios, te va a venir ese sufrimiento como nos ha venido a ti, Juanita, y a mí, a Sarita y a todos, pero te mantienes como ese árbol plantado. Dice que eso es aprobado por Dios. ¿Nos quieres aportar algo, Juanita, acerca de este versículo? Que tenemos que confiar y confiar y confiar y no dejar de confiar en Dios. Y si vemos que nuestra fe se está debilitando, vamos a correr, vamos a acercarnos, no lo permitamos, vamos a acercarnos, porque a veces es terrible para nuestras vidas que nos acerquemos a personas que están pasando lo mismo que nosotros para sentirnos como que igual. No, vamos o para sentirnos identificadas con el sufrimiento y ambas podemos caer al hoyo. No, vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos a mujeres fortalecidas en la fe para que nos levanten, no para que nos derrumbemos junto con otra. Pozo, no. Ajá. Y esto que está diciendo la pastora Juanita, pues es muy importante, porque muchas veces cuando viene ese sufrimiento en las vidas y no conoces a Dios, la persona dice, ya estoy cansado de sufrir, voy a parar de sufrir, y se suicidan. Y viene todo eso, pero con Dios es diferente. Tú te agarras de Él, te aferras a Él, caminas con Él y tú dices, estoy a punto de ver la luz, Señor. Voy a pasar por este túnel de sufrimiento, pero ya alcanzo a ver la luz, ya alcanzo a ver y esto se va a poner glorioso. Dice también ahí el Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí es otro punto, ¿verdad? Cuando somos fieles a Dios, cuando seguimos a Dios, sí va a venir esa persecución, como en los tiempos cuando Saulo perseguía a la iglesia, pero el Señor dice que son bienaventurados y de que ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor todavía nos dice ahí, gozaos, es algo sobrenatural, la obra que Él hace en una hija, porque yo me acuerdo, y con esto termino, cuando mi hija de pequeña también enfermó, y yo le dije a mi esposo, soy la mamá más mala del mundo, y luego me dice él, ¿por qué? Porque estoy viendo que mi hija está padeciendo, y sí, yo había estado también sufriendo, le digo, pero ahora estoy tan tranquila, y entonces me vino así como a la mente, así algo y a mi corazón, que era la paz de Dios. Y en ese sufrimiento, en esa crisis del sufrimiento, nos llega la paz de Dios y nos da tal convicción de que vamos a esperar en Él, amén, y que de Dios podemos recibir el bien, pero a veces también vamos a recibir otras cosas que a lo mejor al momento no las vamos a aceptar, pero vamos a hacer como Job, que le dice a su esposa, ¿acaso de Dios solamente vamos a recibir el bien y no otras cosas? Claro, y me identifico con usted, pastora, porque estamos tan acostumbradas a sufrir que a veces nos sentimos mal si no sufrimos. Y también yo me la pasaba llorando por mi hijo y llorando hasta que un día me llamó la atención Dios y me dijo, yo me hincaba y era llorar y llorar y llorar por mi hijo hasta que un día Dios me dijo, ya levántate y deja de llorar, agradéceme por lo que yo voy a hacer por tu hijo, porque era un llorar y llorar, sufrir y sufrir por mi hijo, por su condición, pero cuando Dios me levantó y me dio esa palabra, me fortalecí y después yo tuve confianza, estuve consolada y después como que me sentía rara porque ya no estaba aquel malestar del sufrimiento, sino que ahora tenía
confianza en que Dios iba a levantar a mi hijo y lo he ido viendo. Y en el sufrimiento, pues vemos ahí que Dios nos habla. Ajá. Así que te dejamos con Primera de Pedro 2:20 y que es mejor pasar por ese sufrimiento con Dios que sola, que sin la presencia de Dios. Así que nos vemos, primeramente Dios, el próximo jueves, pero no te vayas porque ya tenemos aquí anotadas las necesidades que nos han enviado a través del WhatsApp, pero también a través de esta transmisión nos han mandado ahí sus peticiones, sus agradecimientos y estaremos orando. Así que Dios te bendiga y si en un momentito aquí regresamos en 3 segundos en lo que Sarita viene también aquí con nosotras a dar los anuncios, pero tenemos también aquí un agradecimiento. ¿Nos quieres decir, Juanita, por favor? Bueno, pues aquí también debemos de dar gracias a Dios por las respuestas. Y Arletita nos dice gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de Liam Rubalcaba, orar por su recuperación. Entonces entendemos que Dios lo ha ido sanando. Amén. Y que ahora se está recuperando. Sí, hubo sufrimiento, ya nos estarán dando el testimonio, pero todo terminó aquí, está terminando aquí en esa victoria y estamos en la recuperación. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Bendito eres, Señor, por la vida de Liam, Señor, que Él ha recibido, Señor, precioso, y ya ha estado en ese proceso de esa sanidad, de esa recuperación en su corazón. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias por usar a las personas indicadas para esta delicada cirugía, Señor. Gracias por la vida de Arlé, que ella no se cayó, Señor, no cayó su boca de transmitir esa palabra de vida, esa palabra de esperanza para la vida de Lidia y para Juan, los padres de Liam. Muchas gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y también Yaneli nos está pidiendo oración por Dafne, es su pequeñita, una chiquita casi recién nacida. Así que vamos a orar por Dafne, por su salud de su gargantita. Bendito Padre Celestial, por favor te pedimos, nos acercamos, Señor, a ti confiando, Padre Santo, porque conocemos, Padre, tu corazón y sabemos, Señor, que tú eres compasivo, Padre eterno, y te gozas, Señor, en dar salud, porque tienes cosas buenas para nosotros, Padre Santo, y más, Señor, por los pequeños. Te ponemos en tus manos la vida de Dafne, Señor, y te agradecemos por lo que tú vayas a hacer por ella, Padre Santo, en tus manos la dejamos, Señor. Vamos también por la petición de nuestra hermana Silvia Romero Rueda. Señor, en esta hora nuevamente ponemos a Rodri, Señor, a Rodrigo en tus manos, Señor, bendito, y seguimos clamando, Señor, por ese trabajo juntas. Junto con Betty hemos orado las 3 por un trabajo, Señor, y vimos tu poder, tu contestación en la vida de Jordani y esperamos esa respuesta, Padre, en la vida, Señor, de Rodrigo también, Señor, por ese hombre, Señor, también te pedimos, Señor, que tiene que pagarle, Señor, ese dinero de ese carro a Rodrigo, Señor, tu obra en el corazón de ese vecino, Padre Celestial, Señor, y tú, Señor, ordénale, Señor, que le pague a tu hijo Rodríguez, Señor, lo que le debe, Padre. En el nombre de Jesús también pedimos por Liliana, Señor, que está embarazada, Señor, y te pedimos que todo salga en bendición, Padre. Asimismo, por la vida también de Teresa, Juanita, Teresa Pineda, si oras, y por su hija Natalia. Vamos a orar porque en este caso tenemos esta necesidad de contagio por este virus que últimamente ha estado. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, por Natalia y Teresa, Padre precioso, que tú las tomes en tus manos, Señor, y las sanes, Padre Santo, que tengas esa misericordia con ellas, Padre precioso. Te ponemos, Padre eterno, en tus manos la vida también del personal médico, Señor, que atiende
todos estos casos, porque en su mayoría son por salud, Padre. Te ponemos en tus manos a los médicos, a las enfermeras, Señor, para que tú les des paciencia, para que tú les aclares su entendimiento, para que tú les des sabiduría, Padre, fortaleza, energía, Señor, porque son jornadas muy extensas de trabajo y sabemos y entendemos que se cansan en sus fuerzas, Padre, pero tú dale, Señor, fuerzas nuevas, Padre, renuévalos, Señor eterno, atiende también sus necesidades, Padre Santo, para que ellos estén tranquilos y puedan atender todos estos casos, Señor, así también por el pastor Daniel, Señor, que está hospitalizado, por su esposa y por sus 3 hijos, Padre. Ten cuidado de ellos, Padre Santo, porque son tus hijos, Padre precioso. Gracias, amado Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y también, Juanita, si me sí. permites, quiero orar también por Karen. Sí. Por Karen Mendoza. Ella Okay. también está ahorita en reposo, nuestra hermana Carmen. Es una joven mujer hermosa y vamos a orar también. Padre, en el Amén. nombre de Jesús, te pido por esta tu hija Karen, Señor. Tú la amas con amor eterno, Señor. Señor, y lanzamos esa promesa de sanidad, que por tu llaga ella ha sido curada, ella ha sido sanada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos esa sanidad en tu vida, Karen. Que Dios te bendiga y Dios te dé la fuerza, mi vida, y levántate en el nombre de Jesús. Pues seguimos con las peticiones y tenemos aquí al señor Manuel Martínez González. En este caso estamos hablando de un cáncer ya en una etapa avanzada, pero sabemos también que Dios tiene el control de todo y Él es el que decide al final. Y pues, Señor, ponemos en tus manos, Padre precioso, esta petición, Padre Santo, bendice, Señor, a este varón, Padre eterno, para que tú puedas levantarlo, Señor, en salud, Padre, sea la enfermedad que sea, Señor, sabemos que en ti siempre hay respuesta, Padre precioso. Señor, también, Padre eterno, te pedimos, sí, Padre, por su salvación, Señor, que en su corazón, que en sus pensamientos, Padre Santo, pueda dirigirse a ti, Señor eterno, como reconociéndote, Padre Santo, para tomar este caso, Señor, en tus manos, Padre. Pastora, pues nos apoya también a orar por Tavo. Y vamos a orar también por Gustavo Hernández, también por su salud, por su intestino. Y Dios está con ustedes, Ana y Tavo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, Señor, creemos en tus promesas, Señor. Tú eres el Dios que hace milagros, tú eres el Dios que nos sana, Señor. Y hoy venimos a ti, te pedimos por él, Señor, que obre, Señor, en su intestino, Señor precioso. Tú ya has manifestado tu poder en diferentes ocasiones en la vida de él, Señor, y hoy nos unimos en ese clamor por esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en la vida de Tavo. Y finalmente, Padre, pues ponemos en tus manos también a la familia de nuestra hermana Carmen Orduña. Padre Santo, ponemos en tus manos a sus pequeños hijos, Señor, y ponemos en tus manos principalmente al jefe de familia, Señor, a su esposo, para que tú, Padre Santo, le des sabiduría, entendimiento, Padre precioso, y también un trabajo estable para que él pueda estar cerca de su familia, Señor, atender las necesidades de su familia, Padre eterno. Te lo ponemos en tus manos, Señor, cada solicitud, Padre, y confiamos, Señor, en que tú darás respuesta pronto, Padre precioso, según, Señor, tu voluntad, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé. Le vamos a decir a Sarita, por favor, que pase. Ella tiene una invitación para ti, amada iglesia, amada hija del Rey, y para todo aquel que venga y quiera participar de esta invitación que nos va a hacer Sarita. Dios les bendiga a todos. Pues nada más les quiero recordar acerca de nuestra noche de alabanza. Va a ser de mucha bendición. Ya tenemos a todo el equipo trabajando en ello. También pedimos de sus oraciones porque es un trabajo complicado.
y de que estar enfrente de la computadora se cansan los ojos, amén. Entonces que estén orando por Liz, por Rafa, por Lalo, por Leo y también por mí, que ahí hago lo que puedo. Entonces estén orando por nosotros y va a ser de mucha bendición. Va a ser este domingo 9 de agosto a las 8 de la noche. No se lo pierdan, en verdad va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y no se te olvide que tenemos nuestro servicio a las 12 también el domingo y te esperamos también para que te goces y te alegres. Y este jueves también a las 6 de la tarde el pastor estará también trayendo un mensaje poderoso. Así que Dios te bendiga, mi amada amiga, mi amada hermana, y gózate y alégrate en el Señor y recuérdate que cuando pasamos por el sufrimiento hay un propósito y tú necesitas descubrirlo, mi querida hija del Rey. Dios las bendiga. Bendiciones.